Bueno, vamos a observar este paper. En primer lugar, nos vamos a detener en los aspectos que hemos considerado estructurales para analizar un paper. Primero, tenemos en cuenta la editorial Cell Press, es una editorial reconocida, indexada, está en las revisiones de Current Biology, es decir, actualizaciones. Vamos a ver el año en el que es publicado este paper, es de 2016. El instituto que lo genera este paper es el Instituto Karolinska, que es el principal de Suecia, está en Estocolmo. Entonces tenemos un tanto garantizado algo que hemos enfatizado, que es el hecho de que lo que se propone, lo que se informa, está basado en revisión por pares. Si volvemos a la dimensión social de la ciencia, nos encontramos con este mismo aspecto. Es decir, este artículo está dirigido a que una persona con las competencias adecuadas lo pueda examinar, lo pueda discutir, se le brinda cuáles son las evidencias para decir lo que se dice, entonces este paper es posible que pueda ser refutado. Nos vamos a detener en el cuerpo estriado, y del cuerpo estriado vamos a ver los circuitos que son intrínsecos al cuerpo estriado y las relaciones input-output, teniendo en cuenta los compartimientos dentro del estriado. Anteriormente ya hemos visualizado que existe un proceso que se llama exaptación. Ese proceso que se llama exaptación significa que de estructuras madre la evolución va haciendo diferenciaciones. Esas diferenciaciones son complejizaciones que siguen una lógica fractal, es decir, replican la misma estructura, pero esa replicación de la misma estructura, al emerger nuevas conexiones, genera también nuevas funciones. Entonces, nosotros partimos de unos 560 millones de años atrás, con el margen de error que esto puede contener, donde la estructura de el pallium, que en los Homo sapiens sería la corteza cerebral, la estructura de los ganglios de la base, que son sus núcleos de sustancia gris, núcleos de neuronales, de cuerpos neuronales que están en una zona donde lo que lo rodea no son cuerpos neuronales. Luego tenemos el tálamo, que es una estructura diencefálica. Diencefálica, si lo tomamos en cuenta en el embrión, es previo al surgimiento del telencéfalo. Cuando decimos diencéfalo, telencéfalo, podemos estar utilizando términos relativamente complejos, pero tengamos en cuenta un aspecto simplemente evolutivo en un embrión, en una mujer embarazada. Se desarrolla primero el diencéfalo con el tálamo, el hipotálamo, las partes de los ganglios de la base, el estriado, y luego el telencéfalo, que telo significa final, entonces sería la parte final, que es la corteza cerebral. En esto hemos enfatizado mucho y lo seguimos haciendo. Suele atribuirse a la neurociencia el estudio del cerebro, siendo que cerebro es la parte final del desarrollo del sistema nervioso, que tiene al menos 7 subdivisiones interrelacionadas entre sí. Entonces, neurociencia no es el estudio del cerebro. Cuando ustedes observen que algo, un texto, una exposición, un video, se detiene demasiado en el cerebro y utiliza mucho esa palabra, empiecen a sospechar un poquitito de
si realmente eso pertenece al dominio de lo que tiene un aval científico, porque la corteza cerebral, o como le suelen llamar lo corticocéntrico, análogamente sería lo eurocéntrico, es decir, pensar que toda la historia del mundo es la historia de Europa, bueno, pensar que toda la historia del sistema nervioso es la historia del cerebro, y no es así. Hay, como los vamos a ver ahora, está el cuerpo estriado, los circuitos intrínsecos del cuerpo estriado, que tienen una relación muy estrecha con trastornos, vamos a decir, comportamientos que pueden clasificarse como depresivos, obsesiones, rumiaciones, y no necesariamente están involucrando al cerebro. La cuestión es que en este curso lo que enfatizamos y entendemos es que no hay que equiparar sistema nervioso con cerebro. El cerebro es solo una parte, la parte final del desarrollo del sistema nervioso en su forma integral. Es una adquisición evolutiva reciente, tiene una complejidad mayor, pero está vinculado, está relacionado con todas las restantes partes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto que llamamos cerebro y que en el Homo sapiens le decimos la corteza cerebral, es una exaptación de lo que en otras especies, y podemos llegar a especies como la lamprea, podemos llegar a especies como una lagartija, le llamamos el pallium. Siempre hubo una lámina que ejerce una función supraordinal. Cuando le decimos corteza cerebral, el pallium tiene un desarrollo, una complejidad mucho mayor que el pallium de una rana, que es un anfibio. Pero la estructura madre es el pallium. Vamos entonces a ver el estriado, los circuitos intrínsecos al estriado y las relaciones input-output. Cuando decimos input-output, fácilmente es remitirse a la computación. Input es un ingreso de información, output es una salida de información donde un módulo justamente envía información y recibe información. Por eso es que también es un lenguaje computacional, es decir, compartimentos, podríamos decir módulos, es decir, un módulo que envía, un módulo que recibe. El cuerpo estriado forma parte del diencéfalo, no del telencéfalo, no es parte de la corteza cerebral, aunque tenga relación, sino que de una etapa anterior que permanece y que estriado significa que tiene estrías, y las estrías es una forma. ¿Por qué tiene esa forma de estrías? Porque es sustancia gris. Cuando uno dice sustancia gris, está hablando de cuerpos de neuronas. Esos cuerpos de neuronas tienen un color grisáceo, pero cuando son atravesados por las fibras de la sustancia blanca, cuando decimos sustancia blanca estamos hablando de fibras. Es como si uno ve un árbol, ve una rama. Bueno, una rama, si uno tuviera que decir, ¿a qué se parece más una rama? ¿A la sustancia gris o a la sustancia blanca? Claramente la sustancia blanca. Entonces, si uno tuviera que decir que hay una copa de un árbol muy apretujada entre sí y vista desde lejos, eso se parece mucho a la sustancia gris. Ahora, si esa copa del árbol, que se parece mucho a la sustancia gris, la atravieso con ramas, me da una característica estriada, parece que tuviera estrías. Bien, el cuerpo estriado es justamente eso. Núcleos de sustancia gris atravesados por sustancia blanca. Entonces vamos a ver cuáles son los compartimentos dentro del estriado. Y aquí vamos a alentarlos, porque no cualquiera se atreve a meterse en esta región. Sin embargo, esta región es crucial para entender
numerosos aspectos del comportamiento, en especial del comportamiento en consulta. O sea, le decimos comportamiento en consulta a la persona que las preguntas que se hace y lo que observa y lo que observan otros, dice, bueno, voy a acudir a la ciencia, en el mejor de los casos, para ver qué puedo hacer con esto, con este comportamiento que no es lo que espero y no es lo que esperan. Entonces, atreverse al estriado implica atreverse a compartimentos que tienen buenas explicaciones de lo que sucede cuando una persona entra en consulta. Tiene tal grado de complejidad el cuerpo estriado que es fácil evitarlo. Esa visión es muy interesante. En el Instituto Karolinska en Suecia le dicen el corticocentrismo, es decir, cuando querés evitar entrar en el cuerpo estriado o en el cingulado anterior porque son tan complejos y la corteza cerebral, por algunas técnicas como la resonancia magnética, tiene mucha más accesibilidad, que entonces buscas explicaciones corticocéntricas, es decir, cerebrales. Pero acá estamos en el dominio de la ciencia, no de lo que deseamos ni de lo que nos resulta más fácil. Por lo tanto, si el estriado da explicaciones y funcionan esas explicaciones y mejoran la vida de las personas, hay que atreverse al estriado. Por lo tanto, hay que animarse. Uno se puede animar de distintas formas, más despacio, más lento. El artículo está, este artículo es de primer nivel, entonces es un artículo complejo. Por eso en el foro, si quieren, a las consultas que quieran sobre este artículo, porque no es precisamente el más sencillo, pero cuando uno lo trata con paciencia, con afecto y con respeto, aquello que es complejo puede transformarse en algo asequible. Vamos a ver, compartimentos dentro del estriado. Si decimos compartimentos, quiere decir que el estriado tiene que tener divisiones. Vamos a ver. El estriado es la etapa de input, de entrada, es decir, envía a los ganglios de la base. Cuando uno dice un ganglio y está hablando del sistema nervioso, dice un núcleo de neuronas. Entonces, el estriado envía información a los ganglios de la base. Y puede ser dividido en la parte del estriado ventral. Ventral la vamos a clasificar como una parte que está por debajo y en el medio. O nucleus accumbens. Ahí entramos en el latín. Nucleus accumbens. Lo dice muy bien. Dice nucleus accumbens a partir de los mamíferos. Es una exaptación. En los mamíferos, la parte estriada ventral ya le podemos llamar núcleus accumbens. El núcleus accumbens tiene inputs desde las áreas del sistema límbico. El sistema límbico es un sistema fuertemente ligado a las emociones, a los impactos emocionales, y al hipocampo. El hipocampo es una estructura más bien vinculada a la memoria. De hecho, los diagnósticos precisos sobre Alzheimer se hacen en cuanto al volumen del hipocampo y si hay atrofia del hipocampo. Entonces, si repasamos, el estriado es una estación de input de los ganglios de la base. Puede ser subdividido en un estriado ventral. Esa parte del estriado ventral, en los mamíferos le llamamos núcleus accumbens. El núcleus accumbens recibe inputs del área límbica, es decir, de un área de emociones y de memoria. Entonces, memoria y emociones le envían al núcleus accumbens. El núcleus accumbens forma parte del estriado y el estriado le envía a los ganglios de la base.
Los ganglios de la base son fundamentales para enviar comandos a los centros motores. Ahora, otra parte que envía inputs a el nucleus accumbens es el estriado dorsal. Si antes decíamos ventral, dorsal significa por arriba. Entonces, la parte que está por encima del estriado, en la parte de arriba del estriado, le envía información al nucleus accumbens. Acá tenemos que ver que el nucleus accumbens está recibiendo información emocional, de memoria y de la parte dorsal de el mismo estriado. Entonces es una parte, por lo menos, para decir por lo menos, compleja. Si acá vemos en este esquema, fíjense, el pallium es la corteza cerebral en los seres humanos. El estriado, acá habíamos dividido en estriado ventral y el estriado dorsal. Fijémonos que esto envía información a la sustancia nigra reticulata. Esto es el sistema de la dopamina. La dopamina es algo que en general todo el mundo de alguna manera ha escuchado hablar, ya sea por consumo de café, ya sea por consumo de mate, ya sea por consumo de cocaína, o ya sea porque se le dice a tu vida le falta dopamina, que significa a tu vida le falta motivación. Bueno, la sustancia negra es negra justamente porque la pigmentación del neuroquímico dopamina es de color negro. Tiene dos partes, reticulata, o sea, en forma de red, y la parte compacta, que ya no tiene una forma de red y tienen funciones distintas. Pero veamos las capas. Tenemos la corteza, el estriado, la sustancia negra, es decir, la dopamina, y acá vemos que se envían comandos y esos comandos van a los patrones generadores de acciones o Central Pattern Generators. Fijémonos los neuroquímicos. Vamos a ver que aquí la comunicación entre neuronas está mediatizada por neuroquímicos. Uno tiene que enviar un neuroquímico para poder hablar entre neuronas. Tenemos el glutamato, tenemos el ácido gamma aminobutírico o GABA y tenemos la dopamina. Fíjense que le atribuye al glutamato la excitación, al GABA la inhibición y a la dopamina la modulación. Y acá hay algo que tener muy claro, no hay que confundir que sea excitador a nivel del diálogo entre neuronas con que sea excitador en el comportamiento. De hecho, hay algo muy claro. Si uno está inhibiendo un cuerpo estructural de neuronas que es inhibidor, conductualmente, es decir, en la manera en que la persona se va a comportar, es de una manera excitatoria, es decir, es un activador. Por lo tanto, hay que dividir entre que el neurotransmisor provoque en las neuronas cambios eléctricos excitadores, inhibidores o moduladores, aquí en el comportamiento eso se exprese como que la persona esté más activada, más inhibida o que tenga más flexibilidad. No hay una relación directa, porque hay. El ejemplo más claro es lo que estamos viendo aquí en los ganglios de la base. Los ganglios de la base son inhibidores. Entonces, si yo inhibo un inhibidor como los ganglios de la base, yo obtengo una excitación. De manera que, si yo excito a un inhibidor como los ganglios de la base, yo lo que obtengo es más inhibición. Los comandos son más
inhibidores. ¿Qué tengo que distinguir? Un nivel de análisis de diálogo entre las neuronas de un nivel de análisis de el comportamiento, lo que implica para el comportamiento. No son extrapolables. Lo que es inhibidor a nivel de la neurona no necesariamente es inhibidor a nivel del comportamiento. Entonces estábamos en los módulos dentro del estriado. Habíamos mencionado que la parte ventral recibía mucha información. En los roedores, la parte de la estriada dorsal, recordemos que la otra era la ventromedial, también se le llama neoestriado. Neo, es decir, evolutivamente es más nuevo, que puede ser subdividida en una parte dorsomedial y en una parte dorsolateral, pero que cuando llegamos a los seres humanos e incluso a los primates superiores, siempre hay que tener en cuenta el chimpancé, el gorila y el orangután. ¿Cómo le podemos llamar? Núcleo caudado y putamen. Esto va a ser muy importante porque estas son entradas de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria que implica mantener información en un plazo relativamente breve, pero que cumple una función muy particular que se llama updating. Updating significa actualizar. La información que está ingresando se vincula con la que acaba de ser almacenada, la modifica y la actualiza. ¿Por qué es muy importante esto? Porque el entrenamiento en memoria de trabajo, función updating, es uno de los entrenamientos más eficaces contra las rumiaciones y en especial contra las rumiaciones que desencadenan la depresión. Vamos acá a la lamprea. La lamprea es realmente un animal que un poco asusta, es decir, la visión de una lamprea es una especie de estómago, como si fuera un animal estómago. Dice, en la lamprea el estriado es una sola entidad, pero todas las partes del estriado pueden ser divididas en un mosaico de compartimiento que puede ser referido a dos tipos de células básicas, las matrisomas y las estriosomas. Y ahí sí podemos poner en común a la lamprea como al ser humano. Tener matrisomas y tener estriosomas es tanto parte de la lamprea como parte de los seres humanos. Fue descubierto a través de estudios histoquímicos que tanto en la lamprea como en los seres humanos hay una expresión de las neuronas de proyección del estriado que contienen receptores de la dopamina D1 y D2. Cuando el receptor de la dopamina es D1, quiere decir que al ingresar el neuroquímico dopamina, si cae en un receptor D1, la dopamina es excitatoria, mientras que si cae en un receptor D2, la dopamina es inhibitoria. En las neuronas de proyección del estriado de los estriosomas, somas significa cuerpo, cuerpos del estriado, se inhibe la actividad de las neuronas de la dopamina, mientras que en los matrisomas, fijémonos en que esa división de matrisomas y estriosomas era común a las lampreas y a los seres humanos, tienen parte en el control del movimiento por las vías directas e indirectas. ¿Qué quiere decir esto? La vía directa es una vía para activar movimientos, mientras que por la vía indirecta lo que se logra es inhibir movimientos. Entonces, los estriosomas pueden ser tenidos en cuenta como relacionado como un circuito
que toma decisiones en función de qué valor tiene lo que voy a hacer en relación con lo que espero que sea la consecuencia de lo que voy a hacer. Están influenciados por el nivel de actividad de las neuronas de la dopamina en contraste con las neuronas de los matrizomas, las cuales influencian los movimientos. Es decir, tenemos matrizomas y estriosomas y en ambos tenemos que dividir cuál es el papel que cumple el sistema de la dopamina. El sistema de la dopamina es un sistema crucial porque es el sistema que señaliza a través de qué predice uno que va a ocurrir, si lo que predice es que va a ocurrir algo que le va a transmitir una consecuencia positiva o negativa, y de qué manera los receptores de dopamina están ubicados en los estriosomas o en los matrizomas. Cuando uno dice estriosomas y matrizomas, está buscando algo que es muy importante para analizar esta zona que es diencefálica y no telencefálica. ¿Por qué es importante? Porque uno está buscando qué tienen en común tanto las lampreas como los seres humanos cuando uno analiza un cuerpo estriado. Y uno dice, bueno, pero el cuerpo estriado de las lampreas parece mucho más simple. Sí, parece mucho más simple, pero hay cosas que se comparten. Y se comparte que hay estriosomas y que hay matrizomas. Y los estriosomas toman decisiones, o sea, influyen en la toma de decisiones porque anticipan cuál es el valor que tiene lo que voy a hacer, lo que puedo llegar a hacer. Y eso que puedo llegar a hacer es preacción, es decir, todavía la acción no fue ejecutada, sino que es anticipada. Hay los estriosomas que necesitan para determinar, bueno, qué valor tiene. Si todavía no lo hice, señales de la dopamina. Señales que la dopamina le marque que lo que va a hacer tiene un valor de refuerzo, vale la pena, es algo apetitivo, es algo que realmente a la persona le va a reportar un grado hedónico, un grado de placer, o por el contrario no lo va a recibir. De ahí que tenemos que decir que los estriosomas tienen una dependencia de la dopamina, mientras que los matrizomas tenemos que decir que están influenciados por los movimientos. Es decir, cuando vemos a los matrizomas, tenemos que empezar a distinguir entre que la acción, los movimientos, ya están siendo ejecutados. Están siendo realizados combinando unidades motoras. En cambio, los estriosomas necesitan que algo les prediga si van a iniciar los movimientos. Lo interesante aquí es decir que estriosomas y matrizomas lo podemos encontrar en una rana, en un sapo, en un gusano, en un chimpancé, en un ser humano. Por supuesto, en el ser humano vamos a encontrar estructuras más complejas que progresivamente las vamos a ir incluyendo. Entonces, decimos, no obstante, hay neuronas de la sustancia nigra de la par reticulata, es decir, de la sustancia nigra de la parte en red, la sustancia que libera dopamina, que son colaterales con vías del GABA. El GABA es un neuroquímico muy conocido porque es el neuroquímico que está asociado al consumo de una sustancia que se consume mucho
que es el clonazepam, el diazepam, se llama Valium, el lorazepam, pero también en el consumo del alcohol. El GABA es uno de los neurotransmisores, es el 45% de la cantidad de neurotransmisores son de GABA, y es un inhibidor, De ahí podemos relacionar con el hecho de la diferencia con la conducta. Cuando uno ve a una persona alcoholizada, uno dice está desinhibida. Esa persona está, por ejemplo, se pone a hacer cosas que no haría habitualmente, se pone a cantar, se pone a decir groserías. Entonces uno dice está desinhibido. Sin embargo, lo que consumió es un inhibidor. Ahora, claro, está inhibiendo estructuras que controlan, entonces se liberan estructuras que son más antiguas y por lo tanto permiten una expresión que con el grado de control habitual no se expresaría. Bien, entonces estas vías colaterales del GABA afectan la actividad de la dopamina. ¿Qué quiere decir esto, vías colaterales? Cuando se envían vías colaterales, uno está en el centro de lo que es justamente el estriado y su complejidad. Esa complejidad del estriado está marcada por lo siguiente: se envía una información, pero también se envía a otra estructura qué información se envió para que esa estructura también tome una decisión y envíe otro neuroquímico para ver si modula lo que una estructura le envió a otra estructura. Es un sistema de diferentes controles entre sí. No hay una vía sencilla donde hay una estructura, por ejemplo, el estriado le envía una información a los ganglios de la base y a los ganglios de la base cumplen eso con un comando. No. Hay una copia que va al tálamo, el tálamo lo envía a la corteza y la corteza envía neuroquímicos que van a modular lo que finalmente se le envía a los ganglios de la base. Este sistema es un sistema de retroalimentaciones muy potentes, donde numerosas estructuras cada vez se van integrando más, y es una de las bases de la flexibilidad en el comportamiento. Si uno tuviera solo una vía directa hacia otra, la flexibilidad sería nula. Simplemente se envía un comando y el comando se ejecuta. Cuando uno tiene tantas vías colaterales, se puede trabajar con esas vías colaterales. La forma de trabajo es interesante porque no estamos hablando aquí prácticamente de intervención de la corteza cerebral. Estamos mencionando porciones diencefálicas que aprenden de otra manera. Por ejemplo, aprenden presentándole refuerzos. Aprenden de una manera, como el cerebelo, de errores. No aprenden de una manera como en la corteza cerebral, de una manera que ya se empieza a ligar a las partes semánticas, a las partes ejecutivas. Aquí estamos en procesos de aprendizaje que requieren básicamente una ejercitación muy intensa de algo y una repetición muy intensa de algo de una manera un poquito cada vez más exigente para que se aprenda. El aprendizaje por repetición y por diversificación de complejización creciente es crucial en el aprendizaje. Bien, entonces, hasta aquí vamos a repasar. Tenemos el cuerpo estriado, hemos dicho por qué se llama cuerpo estriado, hemos dicho que no pertenece a lo que se llama corteza cerebral, sin embargo está conectada a la corteza cerebral, que esta zona funciona con vías colaterales que se envían información adyacente. Uno le envió una información a una zona y a la vez le envió una copia de esa información a otra para que esa otra intervenga. Esto es una base de la flexibilidad cognitiva.
arriba y hemos distinguido un estriado ventral, un estriado dorsal y en los seres humanos le podemos llamar nucleus accumbens a la parte ventral y núcleo caudado y putamen a la parte dorsal. Y esto va a tener implicancias en tipos de terapia que podemos realizar. También lo hemos relacionado con el aprendizaje. El paper está dispuesto, el foro está dispuesto, nosotros estamos dispuestos y lo vamos a seguir analizando porque es fascinante de qué manera esto se ha ido desenvolviendo, deconvolviendo, quizás sería una palabra más exacta, y a la vez mantiene, como los matrizomas o los histriosomas, las mismas figuras estructurales que ese gusano primordial de hace 560 millones de años.